En esta oportunidad, mis amados hermanos en Cristo, los santos de allá de la Nueva Vida en Cristo en Bogotá, la prédica lo he titulado Una fe preciosa. Así que anoten ese título, Una fe preciosa. Y espero que tengamos suficiente tiempo para poder meditar en esta palabra del Señor, una fe preciosa. Vayamos para empezar en el libro, en la carta de Pablo a los Romanos. Vayamos al primer capítulo de Romanos y vamos a empezar con 2 versículos y luego vamos a movernos hacia la derecha y continuar con el libro en el mismo libro de Romanos y luego en Gálatas y vamos a terminar en el libro de Segunda de Pedro. Esa es mi intención en esta oportunidad. Ok, entonces leemos en el capítulo 1 de Romanos, empezando los versículos 16 y 17. Dice la palabra del Señor, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahí donde dice griego, usted puede añadirle gentil. En otras palabras, primeramente al judío y luego al no judío o al gentil. Verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este versículo he tenido la oportunidad de compartir con ustedes cuando estuvimos allá, mi esposa y yo estuvimos allá en Colombia. Obviamente hemos utilizado estos versículos para enseñar y siempre va a ser de gran bendición. Como usted se va a dar cuenta, aquí el apóstol Pablo en el versículo 17, obviamente nos habla acerca por fe y para fe. Pero podemos compartir algo referente al versículo 16, en donde Pablo nos dice de que él no se avergüenza del Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. O sea, este versículo nos sirve a nosotros de aliento de que nunca dejemos de dar testimonio y compartir con aquellas personas que no conocen a Dios y darles la oportunidad de que ellos también puedan tener un encuentro, así como la hermana Patricia estaba compartiendo con ustedes ahí al final, de que ellos también puedan conocer esta maravillosa palabra y esta salvación, preciosa salvación, esta preciosa fe que el Señor nos ha dado por medio de Jesucristo. O sea, es una palabra de aliento para cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, de que nunca nos cansemos y nos avergoncemos, por lo menos, de dar testimonio acerca de este evangelio. Porque en el evangelio, Dios manifiesta el poder para salvar. Y luego dice en el versículo 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. En el evangelio la justicia de Dios. Y vamos a ver en un momento qué se refiere la justicia de Dios. Y luego dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Cuántos de ustedes saben el día de hoy de que hay 2 clases de fe? ¿Cuántos saben? ¿Saben o no saben de que hay 2 clases de fe? Aquí vemos que Pablo nos está diciendo de que el evangelio
es el poder de Dios y se manifiesta a través del Evangelio la justicia que es por fe y para fe. ¿Qué es lo que se está refiriendo acá Pablo? Nos está hablando de dos fes, por fe y para fe. ¿Cuál es la primera fe que está hablando acá? La primera fe que está hablando, no sé si ustedes se van a acordar, de que esta es una fe natural. Todo ser humano que viene a este mundo, que nace en este mundo, viene con este don, ¿ok? Este don de una fe natural. En otras palabras, podemos también conocer esta fe natural como, podemos decir, un sentido común. El sentido común, a veces sin darnos cuenta nosotros, tenemos esta fe que es natural para toda la humanidad. Todos poseemos esta fe natural. ¿Cómo podemos describir esta fe natural como es algo, como dije, en un sentido común? Como por ejemplo, ustedes que han salido, aquellos que han venido a la iglesia esta mañana, cuando salieron de su casa, ustedes tenían en mente de que iban a llegar al servicio. O sea, se dan cuenta, ustedes tenían ese sentido común o saben de que ustedes iban a llegar al servicio para reunirnos acá y estar juntos el día domingo. Eso es, tal vez podríamos decir, no, eso no creo que sea fe. No, pero es fe, porque usted tiene eso en mente. Usted se ha propuesto realizar esto de subirse a un carro, a su auto, o en el Transmilenio, a un bus, o en lo que usted tenga, o en un tren para viajar. Usted tiene como destino de llegar a ese lugar para reunirse. Ahora, muchas cosas pueden pasar. Su visión está y su meta y la fe que usted tiene es de llegar al servicio, pero muchas cosas pueden pasar en el camino que no sabemos. Pero en sí, eso es la fe natural que todo ser humano tiene. Entonces, a través de esta fe natural, cuando el Evangelio de Cristo nos es predicado, nos es anunciado las buenas nuevas, nosotros tenemos nuestra capacidad, cuando estamos sin Cristo, tenemos la capacidad de discernir por medio de este sentido común o de esta fe natural, el llamado de Cristo. Entonces, a través de esta fe natural que tenemos cada ser humano, tenemos la oportunidad de decir sí a Cristo y recibir una fe que no teníamos antes, pero esta fe que recibimos ahora por medio del Evangelio es una fe sobrenatural. Es una fe que nosotros no teníamos cuando estábamos sin Cristo. Teníamos esta fe natural, sí, este sentido común de discernir, de saber qué es lo que es malo y qué es bueno, porque sabemos y reconocemos que el Evangelio significa las buenas nuevas. Entonces, sabemos que es buenas nuevas. Entonces, de esta fe natural que tenemos, decimos sí a Cristo. Entonces, por medio del Evangelio y la gracia de Dios, nosotros ahora recibimos como regalo, como un don, esta fe sobrenatural. Es por ello que aquí Pablo dice de que porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Por medio de una fe natural recibimos esta fe sobrenatural de la cual nosotros ahora podemos movernos y entrar en esta dimensión de una fe sobrenatural. Yo le voy a decir, ninguno de nosotros, antes de venir a Cristo, teníamos esta fe sobrenatural. ¿Qué es lo que significa esta fe sobrenatural? Esta fe sobrenatural nos lleva a creer en lo imposible. ¿Se da cuenta? O sea,
nos lleva a ver a través de los ojos de la fe, de esta fe sobrenatural, de algo que es imposible para el ser humano, pero para Dios es posible. Entonces nuestra fe sobrenatural que hemos recibido ahora en Cristo tiene la capacidad de entrar en esa dimensión del Espíritu, en la dimensión de Dios a través de esta fe que hemos recibido y creer por algo imposible. Yo le aseguro de que usted, antes que venga a Cristo, la cruz era una locura, así como dice Pablo. Y si usted le habla a algunas personas acerca de la cruz, obviamente personas que no conocen a Cristo, para ellos van a ser eso una locura. Pero para nosotros no es. ¿Qué es lo que significa para nosotros? Es poder de Dios. ¿Ok? Significamos que es la cruz es el centro del plan perfecto de Dios. Pero para una persona que no conoce a Cristo es una locura. Eso no, tú estás perdiendo el tiempo. No hagas caso a esas cosas. Pero no, una vez que hemos entrado en el reino de Dios, hemos recibido esta fe sobrenatural, entendemos ahora y discernimos ahora el poder que hay en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Yo también estoy seguro, mis hermanos, de que usted antes que venga Cristo, usted no tenía esta fe sobrenatural que le llevaba a creer en la sanidad divina. ¿Okay? Yo le digo eso porque no tengo tiempo para dar testimonio de esto y darle ejemplo, pero eso es lo que ocurre. Cuando uno no está en Cristo, y alguien le dice, viene un cristiano y le dice, mira, puedo orar por ti para que recibas sanidad. Oh, no pierdas tiempo. ¿Qué crees? Porque esto era lo que yo pensaba. ¿Okay? ¿Qué tiene? Yo pensaba, dice, ¿qué tiene que ver la sanidad de mi cuerpo con Dios? No tiene nada que ver. O sea, yo no tenía idea. Esto antes de que venga yo a Cristo. Pero una vez que he recibido a Cristo como Señor y Salvador y he recibido esta fe sobrenatural, me lleva a una posición de creer lo que antes yo no creía y lo que no veía. Entonces ahora hemos recibido esta fe sobrenatural. Es la fe natural que teníamos, todavía la tenemos, todavía funcionamos con esa fe natural, que todavía tenemos la misma fe, porque, por ejemplo, al viajar, ¿cómo se llama? El próximo año a verlos a ustedes, yo tengo fe de que cuando entre en el avión y me aborden el avión, yo voy a llegar a ustedes allá a Colombia. Esa es mi fe, eso es lo que pienso hacer. Entonces tengo fe para eso. Yo estoy seguro de que ese avión no va a caer, no se va a caer, ¿me entienden? Estoy seguro que voy a llegar a compartir con ustedes. Esa es mi fe natural, ¿ok? Pero una fe sobrenatural puede funcionar en medio de esta fe natural. Puede ocurrir, si es que algo ocurre en el avión, ¿ok? Supongamos de que hay algún problema con el avión. En ese momento nosotros tenemos la capacidad como hijos de Dios, como cristianos, de creer en algo imposible porque tenemos nuestro Dios que siempre está con nosotros y está obrando en nuestras vidas. Y aquellas personas que tal vez que no conocen a Cristo, que están en el mismo avión, van a estar gritando y llorando y estar desesperados. Pero uno que tiene el conocimiento de Dios, uno tiene la confianza en Dios. Señor, te doy gracias porque, Señor, tú nos has dado, Señor, poder sobre todas estas cosas. Y yo oro, mi Dios, que este avión va a llegar a su destino sin ningún problema. Gracias, Padre. Entonces, podemos en ese momento entrar en esa dimensión del Espíritu y operar en esta fe sobrenatural. Ahora, esta es una bendición, mis hermanos, porque cada uno de nosotros hemos recibido esa fe sobrenatural. Y eso es una bendición. Y eso no es cualquier fe. Es una fe de Cristo. ¿Ok? Entonces, ahora vayamos en el mismo libro de Romanos, vayamos en el capítulo 3, vamos a leer un poquito más acá. Y les voy a leer esto, empezando del versículo 21 en adelante. ¿Qué dice? El capítulo 3 de Romanos, versículo 21 en adelante, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por
la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Ok? Escuchen esto, de la fe en Jesucristo. Nuestra fe está puesta en Jesucristo. Y luego dice, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Por tanto, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Verso 26, dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica, a quien dice, al que es de la fe de Jesucristo. O sea, por medio de la justicia. ¿A qué se refiere por medio de la justicia? Se está hablando acerca de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. La justicia de Dios se manifiesta en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Porque si no hay cruz y no hay obra redentora en Cristo Jesús, no hay fe y no hay iglesia de Cristo, no hay cristianismo y no hay fe sobrenatural. Es que es por medio de Jesucristo, es por la justicia que es manifestada en la cruz del Calvario, en su resurrección, en su obra redentora, es que nosotros ahora podemos recibir esta fe sobrenatural. Y lo importante que aquí dice en este versículo 26, la última parte, dice al que es, y de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesucristo. O sea, nosotros, mis hermanos, hemos recibido la fe de Jesucristo. Vayamos ahora al libro de Gálatas. Libro de Gálatas, en el capítulo 2 de Gálatas, empezando el versículo 16. Dice la palabra del Señor: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de ¿quién? De Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Jesucristo, de Cristo. Acuérdense lo que leemos en Romanos. Dice que la justicia de Dios es para que reciban justicia los que son de la fe de Jesucristo. Y nosotros hemos recibido esa fe. Esa fe de Jesucristo es la fe sobrenatural. No es la fe natural que tenemos nosotros. No es ese sentido común que estaba hablando al inicio. Es una fe sobrenatural. O sea, debemos, mis hermanos, reconocer de que Dios a través de Cristo nos ha dado este don y esta facultad y esta bendición de poder movilizarnos y vivir y manifestar esta fe sobrenatural que el Señor nos ha dado. ¿Para qué? Para que podamos ser testimonio de Él en todo lugar, no solamente en nuestras vidas, sino a toda persona que tengamos el contacto. Ok, entonces continúa diciendo, voy a leer nuevamente, déjeme ver, el versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Ok? No es justificación por las obras de la ley. Obviamente nosotros como hijos de Dios, como ahora que somos hijos de Dios, nunca hemos estado bajo la ley.
Y nunca vamos a ser justificados por la ley. Obviamente los judíos tenían esa posibilidad de ser justificados por la ley, pero no podían porque nadie podía obedecerlo. Leamos nuevamente el versículo 20, no nuevamente, sino leamos el versículo 20 porque este es conocido por todos nosotros y ustedes ya lo conocen. Ustedes lo pueden decir ya de memoria. Escuchen, miren lo que dice acá. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne o en el cuerpo, lo vivo ¿en qué? En la fe del Hijo de Dios. ¿Qué es lo que hemos recibido? Hemos recibido esta fe sobre esta preciosa fe o esta fe preciosa, la fe de Jesucristo. O sea, ya nosotros no somos quien vivimos para nosotros mismos, sino vivimos ahora por medio de la fe de nuestro Señor Jesucristo. ¿No le da alegría, no le da gozo saber esto que ha recibido? Usted sabía de que antes que venga Jesucristo, esta fe sobrenatural no existía. Esto lo dice acá y lo vamos a leer en un momento. Yo quiero que me preste atención. Esta fe sobrenatural que tenemos ahora no ha existido siempre. Esto vino a realizarse en Cristo Jesús cuando Él vino. Porque sin Cristo no hay esta fe que tenemos el día de hoy. No hay esta fe sobrenatural. ¿Ok? Obviamente, en el Antiguo Testamento vemos de que sí, profetas hacían señales y prodigios. Pero el Espíritu Santo descendía sobre ciertas personas para manifestar la voluntad de Dios. Usted sabía de que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba presente, pero no como en el nuevo pacto. En el Antiguo pacto el Espíritu Santo se manifestaba en los profetas, en los reyes, en los sacerdotes. ¿Para qué? Para que cumplan la voluntad de Dios a lo que Él los ha llamado. O sea que el Espíritu Santo no funcionaba de la misma forma sobre todas las personas en Israel. No, eran cierta determinación de determinadas personas. Y esa fe, esa fe sobrenatural se manifestaba en esos hombres de fe, solamente no estaba en todas las personas. Pero ahora en Cristo, de la misma forma que el Espíritu Santo ahora en Cristo ha sido derramado sobre toda carne, esta fe sobrenatural por medio de Jesucristo ahora se manifiesta a toda carne, a todos aquellos que creen en Jesucristo. Y la palabra del Señor, aquí Pablo es bien claro diciéndonos de que esta fe sobrenatural no existía antes que venga Cristo. Y lo vamos a leer. Miren, en el capítulo 3 de Gálatas, empezando del versículo 19 en adelante. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Versículo 21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo, ¿ok? La promesa es por fe en Jesucristo, en la obra de Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Creyentes en este caso, a todo judío creyente y a todo gentil creyente. Y luego dice en el versículo 23, pero antes que viniese ¿la qué? La fe. Antes que viniese la fe. O sea, Abraham, él se movía en fe porque lo conocemos como el padre de la fe. Pero no es la fe que viene con Cristo.
La fe de Abraham es una fe natural. ¿Ok? La fe sobrenatural se manifiesta cuando viene Cristo. Luego vamos a seguir leyendo nuevamente el versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Ok? El ayo significa maestro, ¿ok? Nuestro tutor. Pero esto es para los judíos, no es para los gentiles. O sea, la ley, como empezamos a leer en el versículo 19, escúchenme, la ley no fue el plan de Dios para que sea una ley perpetua, la ley del antiguo pacto. Fue temporaria, fue temporal la ley del antiguo pacto, la ley mosaica. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga Cristo, hasta que venga esa fe sobrenatural. Entonces, cuando viene esa fe sobrenatural, los judíos son los primeros en creer en Cristo. Y obviamente los gentiles luego vienen después. Entonces, ahora podemos ver en el versículo 24, leer nuevamente, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Ok? Y luego dice, a fin que fuésemos justificados por la fe. Versículo 25, pero venida la fe, ¿se da cuenta? Es cuando viene Cristo, entonces esta fe viene, se manifiesta. Y todos los que ahora creen en Jesucristo, ellos reciben esta fe que no existía antes, que solamente viene con Cristo, esta fe sobrenatural, esta fe que nos permite creer lo imposible. Y nosotros, mis hermanos, somos portadores de esa fe sobrenatural. El problema es de que no nos hemos dado cuenta de que tenemos y poseemos por gracia este don de esta fe sobrenatural que nos lleva a creer lo imposible. Y yo creo que la mayoría de nosotros operamos en una fe natural. Y es por ello que tal vez desistimos en no continuar orando y creer a Dios en las cosas que Él puede hacer en nuestras vidas y en aquellos seres queridos o personas que nos rodea o de las situaciones en que nos encontramos. Cuando tenemos, mis hermanos, la capacidad y entrar en esa dimensión sobrenatural de creer a Dios por cosas que son imposibles. Entonces aquí dice, en este versículo 24, dice, el versículo 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Estos son los judíos. O sea, una vez que vino Cristo, entonces ellos ya no están bajo la ley, porque ahora por medio de Jesucristo ellos han muerto a la ley y ellos ahora reciben una fe sobrenatural. En otras palabras, reciben a Cristo. ¿Okay? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. O sea, toda persona que nace de nuevo recibe a Cristo como Señor y Salvador y en esa salvación recibe esa fe sobrenatural que opera ahora como un hijo de Dios y recibe a Cristo y recibe la fe de Cristo que nos permite caminar en esa dimensión. Amén. Entonces, miren, vayamos ahora, podemos continuar leyendo el libro de Gálatas porque es maravilloso hablar de eso. Vayamos a la carta de Pedro, la segunda carta de Pedro. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, cuántos de ustedes les gustaría tener la fe que tuvieron los apóstoles? ¿Cuántos de ustedes? Levanten la mano, nadie, solamente uno quiere. ¿Cuántos de ustedes quisieran tener la fe que tenían los apóstoles? Pedro, que tenía Juan, que tenía Judas. ¿Cuántos quieren tener la fe de Judas? Ninguno. No levante la mano.
No la fe de Judas Iscariote. Judas Tadeo sí, pero no Judas Iscariote. ¿Ok? ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes les gustaría? A cada uno, a todos nos gustaría tener la fe de los apóstoles, ¿sí o no? Obviamente. Miren, la segunda carta de Pedro, el primer capítulo, versículo 1. Leamos. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. O sea, aquí los apóstoles han recibido una fe preciosa o esta fe sobrenatural por medio de la justicia de Dios, que significa la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Su obra redentora, su crucifixión, su muerte, su sepultura, su resurrección, la justicia de Dios que Él ha traído. Entonces los apóstoles han recibido esta fe sobrenatural, esta preciosa fe por medio de esa justicia, por medio de la obra. ¿Y cómo nosotros hemos recibido la fe? De la misma forma, ¿sí o no? Hemos recibido la misma fe que han recibido los apóstoles. Aquí Pedro lo dice bien claro. Nuevamente el versículo 1, Simón Pedro, siervo y apóstol de nuestro Señor de Jesucristo, a los que habéis alcanzado. ¿Ok? Aquí esto no es un proceso, o sea que tenemos que crecer en la fe, no, sino hemos alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. O sea, hemos alcanzado, hemos llegado, hemos recibido por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo esa fe preciosa como la de los apóstoles. Versículo 2, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y es por ello, mis hermanos, es de que siempre aquí en la Nueva Vida en Cristo hablamos de que tenemos que crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si usted no crece en el conocimiento de Cristo, usted no va a entender qué es lo que usted ha recibido por gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora nos estamos dando cuenta de que la fe que hemos recibido no es una fe cualquiera. ¿Okay? El Señor nos habla en los evangelios que la fe que mueve montañas es una fe como la semilla de mostaza. Eso nos dice el Señor Jesucristo. Pero esa fe pequeña, que como la semilla de mostaza, es poderosa para mover montañas. ¿Se da cuenta? Es la fe que tenía Jesús. El problema de la diferencia que tiene Jesús y la fe que nosotros tenemos, la misma fe que tenemos, es que nuestro Señor, porque a Él todo lo que hace por fe se le cumple y a nosotros no. El problema que tenemos en comparación con nuestro Señor Jesucristo es de que nuestro Señor Jesús tiene esa misma fe, pero Él no tiene ninguna incredulidad, la cual nosotros sí la tenemos. Entonces la incredulidad es que no nos permite ver la manifestación de esta fe sobrenatural que nosotros hemos recibido. Ok. Voy a seguir leyendo porque me quedan como 10 minutos, 10 o 15 minutos. Ok, sigamos leyendo, mis hermanos, porque esta preciosa fe que el Señor nos ha dado es maravilloso de saberlo. Ok. Y que podamos, ¿cómo les podría decir? Y que sea revelado en nuestro corazón, en nuestro espíritu, para darle gracias al Señor y decirle, Señor, gracias por tu amor, Señor, gracias por la gracia que tú me has dado de darme esta fe que puede mover montañas, Señor, montañas de incredulidad, Señor, para poder ver la gloria de tu poder y de tu amor en mi vida y en la vida de aquellos que me rodean en mi vida. Entonces, aquí en esta carta, Pedro nos exhorta y nos habla acerca del resultado de esta fe que hemos recibido. Dice en el versículo 3, como todas las cosas que
pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Ok? ¿Cómo hemos recibido esta maravillosa fe? Hemos recibido por medio de su poder. ¿Manifestada en dónde? Manifestada en su obra redentora, porque no hay otra forma que nosotros podamos recibir esta fe sobrenatural. No hay otra forma, porque allí en la cruz del Calvario, donde nosotros morimos y resucitamos con Él, y por gracia el Señor nos da, imparte sobre nosotros, sobre nuestras vidas, esta fe sobrenatural que nos permite creer lo imposible. Miren, voy a leer una versión moderna que es la nueva versión internacional, y me gusta cómo pone esta versión de este versículo 3 que acabamos de leer. Se los voy a leer en este momento. Dice el versículo 3. Dice, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Wow. Por medio de su poder, por medio de su obra, al depositar en nosotros esta fe sobrenatural, nos ha dado Dios por medio de Jesucristo, nos ha dado todo para que nosotros podamos vivir como Dios manda. ¿A cuánto les gusta esa versión? La nueva versión internacional. Para que podamos vivir como Dios manda, como Dios quiere, o de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros queremos vivir en la voluntad de Dios? Todos necesitamos vivir. No queremos hacer nuestra propia voluntad. Miren, es posible nosotros vivir en la perfecta voluntad de Dios. Cuando nos rendimos, aquí hablo acerca del rendimiento que estaba hablando con nuestros hermanos, con Néstor, la pastora y Paola. Aquí es donde entregamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y esta es mi oración, y tal vez un paréntesis aquí bien pequeño para compartir con ustedes. En lo que se refiere a nuestra voluntad. Porque el Señor no ha quitado nuestra voluntad, ¿ok? Tenemos libre albedrío todavía. Hemos venido a Cristo, hemos muerto a esa naturaleza corrupta, hemos nacido ahora como nuevas criaturas, somos una nueva creación, pero todavía ese libre albedrío continúa con nosotros. Entonces, ¿qué poder? Y desafortunadamente es el libre albedrío que a Adán le llevó a desobedecer a Dios. Y nosotros no queremos cometer el mismo pecado y el mismo error que él tuvo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora con nuestra voluntad, este libre albedrío que tenemos ahora? ¿Qué es lo que hacemos? Lo entregamos y lo rendimos a Dios, a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Esto es lo que hago yo, ¿ok? Lo digo yo. Esto no está en la palabra, esto lo entiendo yo y esto es lo que yo oro. ¿Qué es lo que digo? Señor, de mi propia voluntad que tengo, de mi libre albedrío, Señor, yo rindo mi libre albedrío a tu voluntad, para que se haga tu voluntad y no la mía. Señor, porque tu voluntad es mi voluntad. ¿Me entiendes? O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo ahí en ese momento? Estoy declarando de que este libre albedrío esté bajo la voluntad de Dios. Esa es la oración que hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan? En el huerto de Getsemaní. Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y esto es precisamente lo que nosotros como hijos de Dios podemos hacer. Señor, que se haga tu voluntad en mi vida y no la mía, Señor. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahí? Estamos entregando este libre albedrío en la voluntad de Dios. ¿Para qué?
para por fe nosotros vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Es una entrega de eso, es una oración, es una confesión. ¿Ok? Y se puede hacer. Yo le digo, porque esto es lo que yo he llegado a entender y lo hago. ¿Ok? Entonces sigamos leyendo. Versículo 4, porque quiero terminar más adelante. Voy a seguir leyendo para terminar rápido. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. El Señor nos ha hecho participantes de su naturaleza divina. Nos hemos despojado por medio de la cruz en Cristo de esa naturaleza corrupta y pecaminosa, y en su resurrección hemos recibido esa naturaleza divina de Dios, el cual es el Espíritu de Dios ahora viviendo en nosotros, y con ello viene esta fe sobrenatural. Hemos recibido a Cristo en nuestras vidas, somos salvos, somos nuevas criaturas, somos una nueva creación, caminando ahora en una fe sobrenatural. Somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a seguir leyendo? Y dice acá, en el versículo continuando el versículo 4, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe, a esta fe sobrenatural que ha recibido, virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Verso 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Quiero terminar con el versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis. ¿Cuándo? Jamás. Se puede dar cuenta, dice, si usted hace todas estas cosas y cree a Dios en todo lo que Él ha hecho por nosotros, dice, no caeréis jamás. Esto es algo imposible. Esto parece imposible, pero yo les redarguyo y les digo a mis hermanos, porque esto es lo que dice la palabra. Yo no les estoy mintiendo. Usted lo está leyendo en su palabra. Si usted es consecuente y usted cree a Dios lo que Él ha hecho y quién es usted ahora y lo que ha recibido por medio de Jesucristo, y usted pone por práctica todo lo que el Señor nos ha dado, dice su palabra que no caeréis jamás. Y yo creo esto. Yo quiero creer y lo creo. Y lo quiero vivir y lo vivo. Si usted quiere vivir esto, lo puede vivir. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado todo por medio de Jesucristo. Nos ha dado esta fe sobrenatural. Por eso es que Pedro dice, esta preciosa fe. Es una fe preciosa, que el mundo no lo tiene. Usted, mi hermano, mi hermana, como hijo e hija de Dios, usted tiene esa bendición de poseer, de recibir, de tener en usted la capacidad de moverse en esa fe sobrenatural y creer a Dios de todas las cosas que nos ha dado por medio de Jesucristo.
Y es por ello que podemos andar en gozo y podemos decir todas las cosas que Cristo ha hecho, que podemos decir que estamos completos en Cristo, que no nos hace falta nada. A pesar que no podamos tener todas las cosas materiales en esta vida. Pero cuando estamos en Cristo, estamos completos en Él. Y nos sentimos completos en Él. Y no tenemos necesidad de otras cosas para sentirnos cumplidos y completos. ¿Por qué? Porque hemos recibido esta preciosa fe, esta nueva identidad, esta nueva creación, quien somos. Ahora somos hijos de Dios. Y eso es quien es usted, mi hermano, mi hermana. Créale a Dios. Créale a Dios y no le crea al mundo. Porque el mundo, dice Juan en el capítulo 2, nos habla acerca, dice, no améis a este mundo. Porque dice, si usted amáis a este mundo, entonces no has conocido el amor de Dios. Y cada uno de nosotros hemos recibido el amor de Dios, nos habla Pablo en Romanos 5:5, de que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio de su Espíritu. Entonces, mis hermanos, demos gracias a Dios por lo que Él nos ha dado. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer ahora? Simplemente creer a Dios, tener esa fe, manifestar esta fe que hemos recibido y caminar de acuerdo a esta fe, mis hermanos, porque todos hemos recibido esa misma fe. ¿Ok? Yo no he recibido una fe más grande que la de usted. Todos hemos recibido esa misma fe porque la misma sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo por mí, lo derramó por usted, lo derramó por los apóstoles, lo derramó por todas las personas que han llegado a Cristo. Nadie es más alto ni más bajo que uno. Todos estamos en el mismo nivel. Diferentes responsabilidades, sí, dentro de la obra de Dios, pero todos tenemos el mismo valor. El mismo valor ante los ojos de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu preciosa obra que tú has cumplido. Nos has dado, Señor, esta preciosa fe que podemos, Señor, mover montañas. Señor, que de lo imposible se hace posible, porque tú, Señor, lo has manifestado y lo has hecho de esta forma, Padre, para que tus hijos podamos creer las cosas que el mundo no cree. Pero tú nos has dado esa capacidad, esa fe sobrenatural de poder creer tu palabra. Señor, para ti sea la gloria y la honra y otras personas puedan tener, Señor, la bendición de conocerte y, Señor, de que ellos también conozcan, Señor, tu amor y tu misericordia, Señor, y esta fe maravillosa que, Señor, que tú nos has dado ahora. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.